Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Lucelena Arcila, la gerente de la cooperativa. Para mí es un placer estar con ustedes compartiendo estos beneficios sociales que da la cooperativa a través de su fondo de educación. Una forma de compartir en estos momentos difíciles que tenemos todos y esperamos que nos llegue algunas enseñanzas de la doctora Ruby, que ella ha sido muy acertada siempre en sus charlas. Entonces, muchas gracias por haber asistido y estamos por aquí para que la doctora nos aclare las inquietudes que podamos tener para ver cómo logramos empezar a ahorrar en vez de consumir. El tema de economía familiar, todo el mundo tenemos que ver con eso, entonces me parece que vamos a estar muy bien atendidos por esta charla del día de hoy. Muchas gracias por la asistencia. Doctora Beatriz, muchísimas gracias y reitero, como se lo dije hace un momento, la confianza de la cooperativa en siempre extenderme esta invitación. El año pasado los estuve acompañando 3 veces y hoy nuevamente, de verdad, para mí es motivo de gran satisfacción y de gratitud que cuando se presentan estos espacios ustedes piensen en mí. Bueno. Yo quiero hacerles una invitación a todas las personas que están presentes, por favor, si me pueden confirmar cuánto estamos en la sala. En este momento, doña Rubén, nos acompañan 20 asociados y todavía se están uniendo varias personas. A mí me gustaría mucho que para esta charla no solamente estuvieran los asociados, sino sus familias. Esta charla de economía familiar y de la forma que la he organizado, creo que va a ser muy útil para sus hijos, para su esposo, esposa, para las personas que hacen parte de su núcleo familiar, de verdad. Porque si queremos llegar a un ahorro, si queremos minimizar el impacto de los gastos, pues es un compromiso de todos. Este no puede ser como el objetivo de una sola persona, de quienes integran las familias, sino que debe de ser un objetivo familiar. De lo contrario, no vamos a tener los resultados. Entonces, qué rico que ustedes puedan integrar a esta aula virtual a su núcleo familiar, a sus hijos, como lo dije hace un momento, su esposa, su esposo, qué sé yo, porque va a ser muy interesante. De verdad que quiero compartirles que durante estos casi 10 días que tuve para preparar la charla, me llamó muchísimo la atención. Fue uno de los temas que me tocó muchísimo y trascendió lo académico. Yo soy académica, lo trascendió porque me tocó la fibra, ¿sí?, en mi vida personal. De hecho, invité a mi familia que me escucharan, que era muy importante que estuvieran en este espacio porque de la misma forma que me toqué en el momento que la preparé, porque me di cuenta de la cantidad de errores que estaba cometiendo, y eso que yo soy contadora pública, puede ser en este momento algo trascendental, hacer conciencia de hecho, ¿verdad? Y me adelanto a la conclusión final personal que llegué y espero que ustedes al final también saquen sus propias conclusiones, y es que la pandemia, para quienes hemos tenido la fortuna de conservar nuestro empleo, conservar nuestro nivel de vida, este es el momento más propicio para ahorrar. El año 2020 y el año 2021, en contraste con las familias que perdieron su trabajo, las familias que de estrato 1, 2, 3, quizás, con los que estamos en la clase media y estamos bien, ¿sí? Pues este es el año para ahorrar. Y el año pasado también lo fue, no sé si usted lo aprovechó. Pero si no lo aprovechó, este es el año para ahorrar. De pronto, cuando volvamos a la tan llamada normalidad, nueva normalidad, las cosas pueden cambiar un poco. ¿Listo? Quizás al final ustedes puedan llegar a la misma conclusión que yo he llegado. ¿Listo? Bueno, este tema de economía familiar lo vamos a enfocar en el tema de los gastos hormiga. Cuando me propusieron el tema,
créanme que es primera vez que lo analizaba. Quizás en términos financieros uno habla de muchos temas, pero como tal esta denominación no la había escuchado y no sé si ustedes, al igual que yo, es primera vez que la escuchan, pero es bastante interesante y usted entra a Google, que Google se ha vuelto elemental para todos nosotros y reconocido como una fuente académica válida para quienes estamos en la investigación y en el ejercicio profesional desde la docencia. Allí encontramos muchas fuentes de información y es muy curioso ver las imágenes que se dan. Quise retomar algunas de allá, me parecieron muy llamativas y las voy a utilizar a lo largo de mi charla, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué son los gastos hormiga? Los gastos hormiga de alguna manera responden a esta frase de William Smith y muchas veces nosotros incurrimos a ellos por la razón que les pone, ¿sí? Y me permito leer esta frase que dice lo siguiente: muchas personas gastan dinero que no han ganado para comprar cosas que no quieren ni necesitan y para impresionar a personas que no les agrada. Prácticamente el consumismo es lo que nos ha llevado a vivir crisis financieras en nuestros hogares. Y es un poco irónico, bastante irónico, porque hoy en la situación que está viviendo la humanidad, la sociedad, el mundo entero, pues lo que necesitamos es reactivar el consumo. Y lo que afectó la pandemia fue el consumo. Al no haber consumo, pues obviamente no hay producción, no hay demanda, excesos de oferta, entonces pues tenemos que cerrar empresas, tenemos que despedir personas y todo. ¿Por qué? Porque no hay consumo. Ahora, si queremos reactivar la economía se reactiva desde mi punto de vista en la medida que hay capacidad de consumo. Las empresas, ¿cuándo se van a reabrir? ¿Cuándo van a contratar más mano de obra? Pues cuando tengan más demanda. Y la demanda, en conclusión, ¿qué es? Consumo. Entonces es irónico. Y por otro lado, el consumo sin control, el consumo sin conciencia, el consumo guiado por el subconsciente y no por el consciente, nos lleva a la pobreza y nos lleva a la crisis financiera. Por eso se dice que todos los extremos son malos. Si no consumimos, afectamos la economía. Si consumimos en exceso, afectamos nuestras finanzas. Debemos de buscar un punto de equilibrio, ¿verdad? Bueno. Si desean intervenirme en cualquier momento de la charla, no hay ningún problema. Somos 20, 30 personas que divinamente se puede controlar la situación. Quizás uno pone un poco más de condiciones cuando somos 100, 200, ¿no? Para que no se nos salga de la mano la charla. Pero en este caso, a través del WhatsApp, del chat, perdón, o si quiere activar el micrófono, no tengo ningún problema. Puede participar y de esa forma hacemos estas 2 horas más dinámicas, ¿verdad? Y más participativas. Bueno, antes de iniciar, yo quiero invitarlos por eso era importante que estuviera usted con sus hijos, porque ellos sí van a ingresar a esta página de una y van a hacer la actividad que debemos de hacer. Esta charla tiene actividades y espero que las disfruten mucho. Entonces quiero invitarlos a que por favor ingresen desde su celular, desde su equipo, desde donde estén conectados, ingresen a esta dirección www.menti.com y lo hagan a través del código 100024.
le voy a pedir el favor a la niña que me está apoyando en este momento, que por favor lo comparta a través del chat y ustedes puedan ingresar con bastante facilidad dándole clic al enlace a Menti y luego digitando el código 10 000 24, o dicho de otra forma, 1, 4 ceros y 24. Doña Ruby, ya el link y el código se encuentra en el chat de nuestra plataforma, el cual pueden encontrar en la parte superior un globito y ahí pueden ver el chat de esta plataforma para que puedan acceder. Muchas gracias. Bueno, quiero por favor que me digan si están viendo la pantalla. Sí, señora, ya podemos ver la pantalla. Bueno, tengo una duda como para poder continuar con mi clase y quiero que me la respondan, perdón, con mi charla. Y quisiera saber si ya se dio el ingreso, pues aquí en mi pantalla no veo que hayan ingresado, es muy interesante que ingresen y que me puedan responder, no necesitan loguearse ni nada de eso, solamente con el código pueden participar. Respondiendo a la siguiente pregunta, ¿cuánto dinero aproximadamente tiene la alcancía de sus hijos? O en su alcancía, en su defecto. ¿Cuánto creen que hay ahí? O por el contrario, no tienen alcancía. Tengo una personita que ingresó, pero yo invito a que ingresen todos. No deben de identificarse, por lo tanto puede ser un muro para que usted exprese lo que está sintiendo, lo que piensa. Entonces los invito a que se dé el ingreso a la plataforma www.menti.com con el código 10 000 24. Ya tengo 5 personitas, yo los invito a que digiten con el teclado que tienen en sus dispositivos o en su equipo. ¿Cuánto dinero aproximadamente tiene la alcancía de sus hijos? Un valor. O en la alcancía que ustedes tengan, no necesariamente tiene que ser la de sus hijos o de algún miembro de la familia. No sé por qué no me hace ver aquí lo que ustedes han respondido, ya debería de estarme haciendo ver. Porque ya tengo 10 personitas respondiendo. Bueno, el ejercicio no me está funcionando porque yo debía de ver lo que ustedes me han respondido y no me lo está permitiendo ver. Y ya tengo 12 personitas participando y me imagino que ustedes ya enviaron la respuesta. No sé por qué no me lo deja ver. Voy a ir a la segunda opción y por favor me confirma si en sus diapositivos sí les permite responder. A mí no me está llegando. Bueno, la segunda pregunta que en este momento se les debe de estar activando es: ¿cada cuánto se da un gustico y cuánto gasta aproximadamente en ese gustico? Si esos gusticos se los da cada 15 días, cada mes, cada 8 días, y más o menos cuánto vale ese gustico. Bueno, aquí sí me llegó. El gustico para alguien vale 50.000 semanal. Bueno, estamos bien. Y se lo dan cada 15 días.
Bueno, entre 30 y 50.000 pesos vale el justico y generalmente en algunos casos es semanal, pero como que la tendencia es que el justico está entre 30 y 50.000 pesitos semanal. Bueno, hay otros que nos dicen que 30.000 semanal, 60.000 semanal, ese gustico está interesante. 150.000 pesos cada día vale un gustico. Bueno, y generalmente nosotros decimos, no es que yo me lo merezco. ¿Cómo así que yo no me merezco un gustico si yo trabajo casi 14 horas diarias y me niego a aceptar que yo esté trabajando para pagar el arriendo, para pagar los servicios, para pagar el seguro, para pagar la cuota del carro, para pagar, me niego a aceptar que todo mi esfuerzo se destine a ello? ¿Cómo así que yo no me puedo dar un gustito? Entonces, mire, ahí podemos observar, yo me imagino que ustedes también están viendo mi pantalla y este era el ejercicio, no sé por qué en la otra no me funcionó, que más o menos si queremos tener una estadística, el gustico está en 30 y 50.000 pesos y semanalmente. Multiplique ese gustico, en un mes serían 200.000 pesos. Y en un año, el solo gustico está en 2.400.000 pesos. Pero volvemos a lo que dije hace un momento. Nosotros trabajamos 16 horas, ¿sí? Me niego a aceptar que nuestro esfuerzo esté a favor de los demás. Yo le pago el arriendo a un tercero, la cuota del carro a un tercero, todo hacia los demás. O sea, yo trabajo para enriquecer a los demás. Yo trabajo para que se satisfaga los presupuestos de consumo de los demás. Bueno, y allí viene una situación bastante compleja, ¿no es cierto? Gracias por participar. 19 personas participaron en este ejercicio. Es un ejercicio interesante porque creo que ustedes mismos podrán hacer sus cuentas y y en su presupuesto saber cuánto vale ese gustico. Y no estamos hablando ni del mercado, ni de los costos y gastos fijos y necesarios que hay dentro de nuestras finanzas personales. Estamos hablando de los gusticos. Y un gustico de 50.000 pesos semanal representa 2.400.000 al año. ¿De acuerdo? Bueno, gracias por participar. En la otra sí no sé por qué no me funcionó. La tecnología a veces también nos falla y en esta sí yo creo que fue porque utilicé la imagen. Ah, sí, mire, ya la puedo traer, perfecto. En la anterior que les preguntaba cuánto dinero aproximadamente tiene en la alcancía de sus hijos, eh, interesante, mire. Ay, y la mayoría me dijo que no tenía hijos, listo, lo acepto. Pero los que lo tienen 200.000 pesos. Mire, hay uno que tiene 500.000, hay otro que más o menos 252.000, hay otra personita que 250.000 y mire, hay unas alcancías interesantes con 500.000 pesos, 100.000 pesos, 180.000 pesos. Me recordé en este momento que hace unos años mi hija me dio de regalo lo que tenía en su alcancía. Me dijo, mamá, yo el regalito tuyo durante un año lo fui ahorrando y es mi alcancía, ¿no? Y entonces ahí siempre hay una plática interesante. Como también he visto unos actos de nobleza muy grandes, y eso tiene que ver con el siguiente tema que voy a tratar.
es que hay unos hijos que están tan bien educados y tienen conciencia de lo que cuesta sostener un hogar, porque no solamente es pedir, 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 sino que hay un costo y un esfuerzo de por medio, que cuando ven a sus padres en situaciones difíciles sacan su alcancía. Papá, de mamá, de las 11, de lo que tú me dabas diariamente, yo he ahorrado esto, y mira, en este momento esto nos puede ayudar para superar la situación. Y no sé si ustedes han vivido ese escenario, pero conozco varias familias que en un momento de situación difíciles, quienes han aportado son sus hijos de 6, 7, 8 años, 10 años. Papá, mamá, aquí tengo mi alcancía. Esos son hábitos, hábitos que se deben crear en nuestros hijos. Pueda que ustedes no tengan hijos, pero tienen sobrinos, tienen nietos. Y allí puede ser muy interesante este hábito. Listo. Muchísimas gracias por participar y permitirme conocer un poco más de ustedes, ya que no estamos en presencialidad, pero estas herramientas lo permiten hacer. Bueno, regreso a mi presentación. En otro momento más adelante volveremos a esta aplicación para que por favor estén presentes. Me llamó mucho la atención este dato. Este dato dice que el 45% de nuestras acciones corresponden a hábitos. En otras palabras, no sé si preocupantes, el 45% de nuestras acciones se dan a control remoto. Se dan guiadas por el subconsciente. Es más, muchas veces como que hay momentos en que el consciente está por encima del subconsciente y usted se pregunta, oiga, ¿en qué momento fue que yo hice eso? ¿Sí? ¿Por qué sucedieron tales cosas? ¿Por qué compré esto? ¿Por qué gasté esto? Si yo sé que no me puedo endeudar, sé que estamos en una situación donde debemos de ahorrar porque no sabemos el día de mañana cómo esté. Yo soy consciente, yo he reflexionado, yo he introyectado que no debo de gastar, pero ¿por qué gasté? Si yo lo sé, si yo soy consciente de la situación. Pues porque nuestro cerebro, en el 45% de las actuaciones, las orienta el subconsciente. Estamos actuando bajo piloto automático y no nos damos cuenta. Y cuando nos damos cuenta, ya es muy tarde, ya las acciones se dieron. Entonces, de ahí la importancia de crear buenos hábitos. Buenos hábitos. Y el ser humano, a diferencia de los otros seres vivos de la naturaleza, ¿sí?, asume hábitos con mucha facilidad. Los primeros días es difícil, pero ya después se convierte en un hábito. Mire, llaman el reloj biológico, el despertador biológico, cuando a uno en sus compromisos laborales está de que debe de arrancar la jornada a las 6 de la mañana. Pues eso los primeros días es muy duro, pero ya después usted ni necesita de despertador. Ya su cerebro, su subconsciente, asumió ese hábito. Entonces ya usted 5 de la mañana despierto. Lo más curioso es que el sábado y domingo no tiene que madrugar, pero sigue despertando. Hasta que con el tiempo también el cerebro entiende de que usted de lunes a viernes se debe de levantar a las 5 de la mañana. Sábado, domingos y festivos, duerma hasta la hora que quiere. Con el tiempo, el subconsciente también asimila esa orden que usted le da. Perfecto. Bueno, ¿de dónde saco esta información? He querido ser muy cuidadosa con los datos que traigo por la relevancia de los mismos y es una información que tomé de la Universidad de Duque luego de un análisis estadístico que ellos realizaron en un proyecto de investigación.
Bueno, entonces, ¿de dónde se forma ese 45% de hábitos y que prácticamente nos ponen a nosotros a actuar en piloto automático, ¿verdad? Y tiene que ver con los hábitos que nosotros adquirimos en nuestra infancia. Muchos científicos aseguran de que en esa etapa de nuestra niñez, de los 3 a los 7 años, es cuando de alguna manera se forma el consciente y el subconsciente. Y allí empiezan a generarse los hábitos que uno conserva, algunos de ellos, más aún cuando no hay conciencia que son dañinos, los conserva hasta el día que debe de volver a manos de su creador. ¿Sí? Y se da en esa etapa. Hay otros, y también está demostrado, es que la etapa en la cual empieza uno a desarrollar ciertos comportamientos, ciertas formas de actuar frente a la vida, se da desde el momento de la gestación. Y ellos lo corroboran en la medida que dicen la diferencia de comportamientos entre un hijo que ha sido planeado, un hijo que desde el primer instante de su concepción sus padres han sido responsables de esa criatura, a una situación inversa de un hijo fruto de un accidente, ¿sí? Fruto de un descuido que nunca estuvo en el proyecto de vida de sus padres, pues por ende sus comportamientos van a ser totalmente diferentes, ¿no? En el tema financiero, nosotros asumimos muchos comportamientos financieros que vemos en nuestros padres, ¿sí? Y generalmente esos comportamientos son un poco más conscientes para nosotros en nuestra niñez, entre los 3 y los 7 años. Recuerdo con mucha claridad y los invito a ustedes también a que se remonten 30, 40, no sé cuántos años y recuerden algunas acciones, algunos comportamientos económicos de sus padres. Les comparto uno, ¿sí? Y no sé por qué en mi mente siempre está que siendo mis padres económicamente muy estables, en mi casa habían unas acciones de mucho ahorro, unas acciones y unas palabras de mi padre que decía que hay que vivir como si no tuviéramos. Y entonces nos criaron así. Recuerdo que a la hora del almuerzo, mi madre el huevo lo partía en dos, el banano lo partía en dos, y cuando nos portábamos bien, nos daban el huevo entero. Y mi mamá siempre insistía mucho en que íbamos a ahorrar, que no se podía desperdiciar los alimentos, que los zapatos que estaban buenos y ya no le servían a mi hermana mayor, entonces los heredábamos nosotros y así nos criamos. Y hoy en día uno agradece, sobre todo en esta época, agradece que nos hayan formado, no con tacañería, porque eso no fue tacañería, sino que fue una forma a pesar de que se tenía todo, saber administrar muy eficientemente esos recursos y quizás en algún momento sacrificarse porque nadie tiene garantizado el futuro y lo estamos viendo ahorita. Las grandes empresas, las grandes familias más pudientes se están viendo en situaciones extremas. Y mis padres también nos decían mucho que nosotros debíamos de saber administrar el exceso de liquidez, pero también saber vivir en situaciones extremas de iliquidez para que si la vida nos ponía en cualquiera de esos dos escenarios, nosotros supiéramos comportarnos.
me parece interesante y lo comparto con ustedes y me imagino que lograron ustedes hacer ese viaje al pasado y recordar esos momentos con sus padres que influenciaron mucho nuestros comportamientos financieros. Bueno, hay un fenómeno externo que influye mucho en nosotros y a veces no nos damos cuenta, ¿sí? Y son los medios de comunicación. Los medios de comunicación no están hechos para informarnos, no están hechos para culturizarnos, no están hechos para que nosotros desarrollemos el pensamiento crítico, ¿sí? Para que nosotros a través de ellos tengamos un ocio productivo. No, si usted analiza, se da cuenta que no. ¿Y por qué he llegado a la conclusión que no? Que no están hechos para nada de lo que nos están diciendo, sino que para lo único que están hechos es para enviarnos mensajes de consumo de una forma muy estratégica y posesionarse muy bien en el subconsciente de las personas. Y a esta conclusión he llegado porque quisiera que ustedes allá, en el lugar donde están, pensaran en este momento por qué cierran un medio de comunicación. Si la finalidad del medio de comunicación es la noticia, es mantenernos informados, pues no tenían por qué cerrar porque noticias van a haber siempre, ¿sí? Pero ellos cierran porque económicamente no son viables. ¿Y por qué no son viables? Porque no tienen pauta. ¿Y por qué no pautan en esa empresa? Porque simplemente el dueño del producto no pauta porque si lo venía haciendo, no encontró ningún resultado frente a la inversión que hizo en publicidad. ¿Y cuál era su resultado? Incrementar las ventas y no logró. Conclusión, ¿para qué están hechos los medios de comunicación? Y es que hoy en día ninguno está fuera de esa dinámica. Los medios de comunicación, perdón la redundancia, es el medio que utilizan las grandes marcas, ¿sí? Que utiliza el neuromarketing. ¿Para qué? Para poder posesionarse muy bien en nuestro subconsciente sin nosotros darnos cuenta. Algunas necesidades, obvio, son básicas, pero hay otras que no, pero que los medios de comunicación se han encargado de que se conviertan para nosotros en necesidades. Reitero mi pregunta para que ustedes reflexionen. ¿Por qué se cierran los medios de comunicación? Nos han dicho que los medios de comunicación tienen una gran labor social, que son el contrapoder, que son el mecanismo que se utiliza para informarnos, para fortalecer la democracia. ¿Pero por qué lo cierran? Porque no hay pauta. ¿Y por qué no hay pauta? Porque el empresario que está haciendo grandes inversiones allí no logra ver los resultados de esa inversión. ¿Y cómo se evidencian los resultados? Pues consumiendo más. Y entonces, los hábitos que nosotros adquirimos en nuestro hogar, en esa etapa de niños, adicional a ello, la persuasión constante de los medios de comunicación, donde usted de contenidos ve 10 minutos y 20 minutos de publicidad, y cuando esa publicidad no da resultado, entonces simplemente se cierra el medio y habrá otro que sí, y ya. Mire, otra situación, usted puede estar muy encarretado viendo un programa, porque le gusta, lo distrae, ocio productivo, pero resulta que no hay pauta. Ellos no están pensando en usted como tal, no están pensando en la pauta y van y lo quitan. Ya, paré de contar.
Entonces, los medios de comunicación son la estrategia que se utiliza para llegar al subconsciente de las personas y persuadirlo como ellos lo desean. Hay otra situación mucho más compleja y no sé si ustedes se han sentido presos de ella. Y es que usted va muy tranquilo, nunca salió con el deseo de gastar, no, usted salió fue a respirar, a ver espacios nuevos, qué sé yo, en un centro comercial y de repente le llega un olor. Y ese olor lo arrastra, más aún si es un olor de panadería. Yo me imagino que a todos nos ha sucedido eso. Y entonces usted acabó de almorzar, usted va bien, simplemente salió a hacer una vuelta dizque para la digestión. Bueno, salió y el olor. Y ese olor lo atrae. Y ese olor hace que, como todo está conectado al cerebro, entonces el cerebro mande, yo no soy neuróloga, me encantaría hacerlo, pero no lo soy, como mande unos rayos, unas energías, qué sé yo, y se activen aquellos conectores, bueno, no sé cómo expresarme, los neurólogos se expresan como debe de ser, y después de haber almorzado nosotros sintamos una gran hambre. Y que si no comemos en ese instante nos vamos a desmayar, pero si acabaste de almorzar. Todo eso hace el neuromarketing. Y todo eso si eso se vuelve repetitivo en la persona, se convierte en un hábito. Y esos hábitos, como nos pueden hacer mejores personas, nos pueden hacer llegar al fracaso y a deteriorar nuestra calidad de vida y nuestros comportamientos como seres humanos. ¿Listo? Bueno, alguien definió la publicidad en el año 1905. Y dijo que la publicidad, que es precisamente la razón de ser de los medios de comunicación, quien creyera, ilusamente creemos que son la base de la democracia. Bueno, la finalidad de los medios de comunicación que son viables de acuerdo a la pauta y a la publicidad, entonces ello nos lleva a que definamos qué es publicidad. Y entonces en el año 1905 alguien dijo que la publicidad era el sutil arte de persuadir al público para que creyeran que querían algo que no necesitan. Y entonces usted llega a la casa con otro par de zapatos, va al closet y encuentra 10 y se pregunta cuando ya el consciente como que se apodera de usted, oíste, ¿para qué compraste esos zapatos y aquí tienes 10? No, ya no hay nada que hacer, ya los compraste. Y así es que empiezan a darse las crisis económicas lentamente, lentamente, usted no se da cuenta y cuando el día menos pensado, uy, ¿en qué momento llegamos a esta situación tan terrible? Yo conocí una empresa, ustedes saben, yo soy contadora pública, entonces mi ejercicio profesional se puede dar como contador y como revisor fiscal. Yo era la revisora fiscal, ¿sí? Una empresa que vende 5.000, 6.000, 7.000 millones al año, ustedes dirían que es una empresa que está bien. Y empezaron a gastar y a gastar y a gastar, y eso hacíamos fiesta por todo, eso regalos por todo. Y yo decía, Dios mío, ustedes no me han de creer que por poquito sacamos la ponchera para pedir limosna. Y se había vuelto un hábito en la empresa ese tipo de gastos, dele, 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 dele. No, mire, celebrábamos todo, todo celebrábamos. Como dicen por ahí, hasta la movida de un catre se celebraba. Gaste, 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 gaste. Hábitos que destruyen. Y después uno se decía, oiga, pero ¿por qué gastamos en esto? Ah, no, ya gastamos.
Bueno, y ahorita vamos a ver otras situaciones que influyen en eso, ¿no? Y una que me parece a mí muy compleja y yo la vivo y se las comparto, estamos en familia, es que muchas veces uno vive del qué dirán y vive de los egos y vive de pertenecer a un estatus social que uno no sabe si en realidad eso tiene razón de ser o no. Cuando usted está en un grupo donde las personas son estrato 8, 9 o 10, pues a usted le toca gastar a ese nivel, que ahí empiezan los problemas. Cuando tuve la oportunidad de estudiar en la EAFI, qué cosa tan horrible. Primero que nadie me vaya a ver que yo llego en bus, qué vergüenza, pues, ¿no? Entonces yo me bajaba una cuadra más antes y llegaba a pie, pues, porque qué oso llegar ahí. Segundo, a la hora del refrigerio, para mí eso se volvió algo muy difícil porque uno con qué hambre a las 7, 8 de la noche y los compañeritos pues salían y uno no, primero le toca o endeudarse con la tarjeta en algunos casos, no, pues yo como aquí no voy a gastar, no, hay que gastar al nivel de ellos y listo, porque o si no, ¿qué dirán? Me excluyen. Entonces gaste ahí y después esa deuda. Otras veces decir que uno va lleno, que acabó de... y muchas cosas que terminan al final siendo algo inmanejable, que te generó unas crisis financieras. Ahora sí recupérese de todo lo que gastó allá, simplemente por aparentar o por estar a un nivel que a uno no le corresponde. Y eso nos ha pasado. Yo no sé si les pasó a ustedes o por lo menos a mí sí me pasó. Y cuando estudié en otra universidad, en la Universidad de Medellín, y veía que todos mis compañeros llegaban en carro, pues positivo que yo hice el esfuerzo y dije, no, sí, hay que, pero más allá del esfuerzo, que era algo que beneficiaba mi trabajo, era para estar al nivel de ellos y para que no me excluyan. Gracias a Dios, la dinámica de mi trabajo permitió de que eso no se me volviera una deuda inmanejable y que después, bueno, no. Pero muchos gastos van allá porque la sociedad, los medios de comunicación, el estatus, los egos, qué sé yo, nos hacen entrar en ese juego y después, ¿quién nos saca de ese juego? Y cuando salimos, pues salimos en una situación terrible, espantosa. Bueno, continuemos. Yo no sé, vamos a hablar un poquito de ese subconsciente y de esas actuaciones que tenemos que nos llevan a, a situaciones financieras complicadas. Yo no sé si ustedes han escuchado o se han sentido en esa situación que gastar es una forma de ahogar las penas. Gaste y así ahoga las penas. Claro que en los hombres es el licor el que les permite ahogar las penas, pero para ingerir licor hay que ir a comprarlo, hay que ir a gastar. Para las mujeres, nosotras ahogamos las penas comprando ropa, comprando maquillaje, comprando una cantidad de cosas, perdón, y así se ahogan las penas. Pero ¿cuál es el resultado de ahogar las penas de esa forma? Sí, bueno, y está demostrado desde la evidencia científica en la Universidad de Harvard que es más atractivo ir de compras cuando estamos tristes porque gastamos más y no nos duele porque hay otro dolor de por medio. Entonces el que duele es ese dolor. Este otro de gastarnos la plata, ese no duele. Ese duele después, con el tiempo. Sí, y ojo, Facebook, Instagram, como ellos manejan, ay, ¿cómo llamas? Es una palabra, ellos manejan, se me fue, algoritmos. Ellos manejan algoritmos y logran identificar, ¿usted qué está sintiendo?
Porque es que usted en Facebook y en las redes sociales, yo no sé si ustedes las utilizan, pero por lo menos mi padre sí las utiliza y tiene 90 años, bueno, y he visto muchas personas que las utilizan. Generalmente uno allí expresa lo que está sintiendo. Estoy triste, una decepción amorosa, bueno, ya automáticamente los algoritmos leen esa situación y empiezan a mandarle mensajes. Y no crea que son mensajes divinos. Ay, no, la vida me está diciendo que yo debo de salir. No, 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 esos son diseñados a propósito, para que usted vaya y consuma. Y entonces, aparte de lidiar el dolor, la pena, tenemos que lidiar la deuda. Pero sabe que cuando las personas gastan para ahogar las penas, no dimensionan en ese momento la situación financiera que se puede dar. Eso con el tiempo la van a experimentar, ¿sí? Pero no suele suceder. Bueno, sigamos. La soledad. Hay dos tipos de soledad. Hay una soledad, no, más tipos de soledad. Usted puede vivir con su papá, su mamá, su esposo, su esposa, qué sé yo, y sentirse solo. O por el contrario, en realidad estar solo. ¿Sí? Y la soledad, dicen por ahí, que no es buena compañera, más aún cuando la soledad no es una opción de vida, sino una imposición, entre comillas. Una cosa es decir, yo estoy solo porque quiero, porque es mi opción de vida. Y otra cosa muy diferente, yo estoy solo porque nadie se fija en mí, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces una forma de llenar ese vacío que que nos genera la soledad es yendo a gastar. Y entonces en un artículo científico de la revista, bueno, soy malísima para el inglés, Journal of Consumer del 2013 dice que las compras materiales se realizan como respuesta para intentar llenar nuestros vacíos. Entonces voy y compro y compro y compro y esas compras de alguna forma llenan nuestros vacíos, pero desocupan los bolsillos y son complejas y nos pueden llevar a una crisis financiera. Bueno, comprar con hambre. Comprar con hambre sí, terrible. Usted termina comprando lo que fue a comprar para satisfacer ese momento y exagerando un poco, ¿verdad? La gente que tiene hambre y compra gasta un 60% más. Compra por un impulso emocional sin importarle el objetivo. Y esto está demostrado por un estudio de investigación realizado en la Universidad de Michigan. Entonces, qué pereza hacer almuerzo en casa. Entonces salimos a comprar con hambre, ya 4 o 5 horas sin comer. Usted llega al restaurante y se antoja de todo, absolutamente de todo. Obviamente que eso le interesa al restaurante. Obviamente que esos mensajes nos pudieron haber llegado a nuestro subconsciente y nosotros como actuamos, ¿sí? A control remoto, en modo piloto automático, entonces respondemos a esas situaciones que conscientemente no las haríamos. Otra situación, lo hablaba hace un momento cuando les preguntaba cuánto valen sus gusticos, ¿sí? No, es que yo trabajo, entonces yo me merezco. Sí, pero si usted no controla esa respuesta, esa autorrespuesta de que yo me le merezco porque yo trabajo, entonces jamás va a tener un ahorro, jamás le va a alcanzar el dinero, ¿sí? Se puede ver abocado a situaciones difíciles y más aún hoy donde nadie tiene seguro su trabajo y ni siquiera los ricos tienen hoy segura su riqueza porque hemos estado observando
cómo la bolsa de valores fluctúa constantemente. Entonces los ricos tampoco tienen garantía de que su riqueza se va a mantener todo el tiempo. Los bancos. Los bancos son el sector más fuerte en Colombia económicamente, pero imagínese que alguien que quiera hacerle el daño al banco con un comentario, no sé, en cuestión de horas lo puede destruir. Al banco ya está ahí, llegó toda la plata. Ellos no tienen segura, nada, nadie tiene los seguros, nada. Y si yo constantemente estoy gastando con la premisa de que yo me esfuerzo, yo trabajo una cantidad de horas, yo me merezco y me merezco, y entonces, ¿sí? Hay momentos de excesos de liquidez, hay momentos donde el costo y el ingreso pues se equiparan, pero también habrá momentos donde los gastos y los costos fijos superan y ahí es donde vienen las situaciones que si yo no puse control a estos momentos en que hago un diálogo con mí mismo frente a lo que voy a gastar, pues vendrán las repercusiones a futuro, ¿verdad? Bueno, una siguiente situación, y esta sí es complicada, las ofertas. Mire, yo les puedo decir dos cosas. Primero, nunca una reforma tributaria va a ser para beneficiar a quienes debemos de sostener o sobre quienes recae el tributo. Jamás, jamás de los jamás. Por más de que nos la pinten como nos la pintan. Eso es una premisa desde mi formación como contador. La segunda, jamás una oferta como se la pinten, jamás una oferta, ¿sí? En realidad va a ser eso, una oferta que lo beneficie. Rara, rara, pero siempre detrás de esa oferta hay otra cosa que compensa lo de la oferta. Mire, la única parte donde yo creo que usted puede conseguir ofertas es en los outlets. ¿Y por qué? En los outlets usted puede conseguir una oferta. De hecho, una de las formas de ahorrar, de manejar eficientemente las finanzas, es ir a comprar a los outlets. Porque es que los outlets tienen allí una mercancía que no pasa los estándares de calidad, entonces el empresario prefiere sacrificar su utilidad, pero no perder el costo. Allí podríamos decir que hay una oferta, pero de resto no. Usted vaya y compare eso que dice lleve dos, pague uno. Mire, un caso más real, y yo sé que ustedes no me van a mentar por el ejemplo, pero ustedes han ido a Bata, Bata, la empresa de zapatos. ¿Cuánto valen esos zapatos? A esos zapatos valen 220.000, pero lleva un par adicional. Ay, usted queda feliz porque eso ya nos pasó a nosotros. Uy, compramos zapatos, valían 180, 200 y nos dieron otro par. Usted llegó a la casa feliz. Después va usted y busca esos zapatos y cada zapato, cada par de zapatos valía 90.000. ¿Qué hizo usted? Nada. Y así sucesivamente todas las ofertas. Y lo peor, que en nuestro subconsciente responde a esas ofertas. Pague dos, ¿cómo es? Pague uno, lleve dos. No, eso no funciona. No, pero yo les pido a ustedes que recuerden momentos, escenarios donde se han visto en esta situación y han gastado. Por eso, cuando salga, si usted no puede controlarse, psicológicamente no puede controlar estos escenarios, pues no lleven su cheque en su billetera, ni efectivo, ni las tarjeticas, porque si usted no se puede autocontrolar, pues no lleve la tentación. Usted llega a un almacén, va a comprar un par de zapatos y terminó comprando el bolso, la correa, no sé qué. ¿Por qué? Porque allá han diseñado estrategias para que usted gaste.
y se las manejan vía oferta. No, mire, si usted compra este par de zapatos, en el segundo par de zapatos le vamos a dar el 50%. Si usted compra estos zapatos y compra el bolso, yo le voy a dar esto, esto, esto. Cuando usted salió, pues, y si llegaba la tarjetita de crédito, pues imagínese. Para eso están diseñadas las tarjetas de crédito, para de alguna manera fortalecer el consumo. Y es el crédito más costoso que hay. Y así sucesivamente. Las ofertas son terribles, es una forma que utiliza el neuromarketing para hacer que usted compre. Y mire, afianzo lo que les estoy diciendo cuando usted pasa por una ventana y le dicen, precio, 99.999. Eso el subconsciente lo lee de una forma totalmente diferente si me ponen 100.000. Para el subconsciente 100.000 va a ser costoso, pero 99.999, que la diferencia es un peso, es más barato. Y esa estrategia utilizan en los almacenes. Dice que 49.999, porque es que 50.000 suena. ¿Y por qué? Eso es porque el subconsciente lo asimila así. Y como el subconsciente asimila así esa situación, entonces yo, yo utilizo eso, lo potencializo para mí como creador de la marca. Bueno, sigamos. La presión social, ya lo había hablado sobre hace un momento, ¿sí? Uno termina comprando simplemente por no sentirse excluido, por pertenecer a un círculo social donde uno no tiene nada que ver allá. Y cuando usted se encuentre en esa situación de la presión social, pregúntese si eso sí realmente lo necesita, si lo puede costear. O también pregúntese qué se esconde detrás del estilo de vida de esas personas que estaban ahí. Cuando hago las declaraciones de renta, yo como que reafirmo muchas de las charlas que doy ya en la práctica. Y entonces uno dice, uy, qué chévere ganarse uno 18 millones de pesos mensuales. Uy, yo me digo a mí misma, yo ganándome 18 millones de pesos mensuales, Dios mío. Y voy y hago la declaración de renta. Tienen el carro que vale 150 millones y el apartamento que valga 400. Entonces tienen 550 millones de patrimonio, pero deben 600. No tienen nada. Más tengo yo. Ganan 18 millones al mes. 18 millones al mes, pero el apartamento donde viven, la cuota o el arriendo está por los 5 millones de pesos. No se visten con cualquier ropa, no almuerzan en cualquier lugar, no estudian sus hijos en cualquier colegio. ¿Por qué? Por la presión social. Y entonces esos 18 millones de pesos que ganan mensual no les alcanza. No les alcanza. Y entonces, al hacer la declaración de renta, más tengo yo. Y esa es la situación que vemos en algunas personas. Recuerdo hace algún tiempo una persona cercana a nuestro círculo que vivían muy bien, muy ricos, muy ricos. Yo no sé qué pasó, pero de la noche a la mañana quedaron pobres y ellos se consideraban pobres. Imagínense por lo siguiente, porque antes tenían para pagar 5 empleados y ahora solamente tienen para pagar uno. Porque antes tenían 3 carros y tuvieron que vender 2 y ahora solamente andan en uno. Entonces creían en la miseria absoluta. Y entonces, ¿cómo serán las personas que viven con un mínimo en Colombia? Y todo esto por la presión social que recibimos, ¿verdad? Bueno, este tiene el lado A y el lado B, como las monedas, cara y sello, la comodidad. Ah, no, es que si yo
gasto en esto, me estoy ahorrando el tiempo. Por decir algo, si yo me voy en bus, me gasto 3 horas. Si yo me voy en taxi, que me cuesta un montón de dinero, me gasto media hora. He ahorrado tiempo. Bueno, pero ese tiempo que ahorró sí es productivo, porque si no es productivo, lo único que usted hizo fue gastar más. La comodidad, entonces, suele suceder. ¿Cómo compro las verduras? Las compro de una vez picadas y me evito eso de estar picando en la casa, que desgaste, que todo ese tiempo que se va a perder, o más bien las compro ya picaditas, listas para meterlas en la nevera. Mire, tal es así el marketing que hoy usted ya va al Éxito y ya va a todos esos almacenes de cadena y ya encuentra la lechuga picada, la remolacha picada, la zanahoria picada, todo picado y se lo venden en paqueticos muy bonitos que usted llega a la casa y lo único que hace es mezclar y ya. Pues esa comodidad tiene un gasto, tiene un costo inmerso de por medio, ¿verdad? ¿Sí? Una libra de zanahorias puede valer entera, puede valer 1.200, pero una libra de zanahoria en ese estado, o sea, ya rayada, porque eso es lo que se lo venden, ya rayada, puede valer 5.000 o 6.000, pero en la comodidad. Dice que ahorramos tiempo, pues yo no sé si eso será así o no. Y sobre todo somos muy acostumbrados a lo inmediato, a lo ya. Uy, qué pereza rallar zanahoria, remolacha, picar, limpiar, lavar. Me demoro una hora haciendo los alimentos cuando yo ya los puedo consumir ya 10 minutos y salió esto. Pero eso tiene un costo, eso no es gratis. Y mire que los supermercados ya le apuestan a eso. No sé si usted ha ido y lo ha observado. Mire, la cebolla con cáscara está aquí y la cebolla ya pelada está acá. Si usted mira la diferencia de productos, de precios, perdón, es como de 200 pesos. Pero uno se va a ir por la pelada, que pereza ir a llegar a la casa a pelar cebolla. Ah, eso es porque a usted le sobra el dinero. Pero hay otra situación que me parece a mí que es compleja cuando hablamos de esto. Mire, en mi casa yo podría embolarme mis zapatos, claro que sí, pero si yo salgo y me los embolan, obviamente que eso implica una comodidad para mí, pero también implica generar empleo a esa persona. Usted debe de buscar un punto medio. Ah, yo puedo lavar en la casa, yo puedo hacer aseo en la casa, pues a mí qué, sí, ¿no? Pero es que si yo contrato a esta persona, estoy generando empleo, a la vez que me genera comodidad, yo estoy abriendo, generando una fuente de empleo para una persona que lo necesita mucho. Y entonces la comodidad podría ser comodidad que nos hace gastar mucho más dinero, pero a la vez podría ser el mecanismo para nosotros devolverle a la vida la que la vida con tanta generosidad nos ha dado y no tipo donación, le regalo, sino más bien creo una fuente de empleo. Cuando tú contratas a la persona que te lava la ropa, la que te aplancha, la que te embola los zapatos, etcétera, etcétera, estás dándote una comodidad, ¿verdad? Eso es muy cierto, pero estás afectando tus finanzas. Cuando usted compra en el mercado, sobre todo a los campesinos, y lo he visto mucho, que le dicen, mire, aquí está la alberja con vaina y aquí está la alberja desgranada. Quizás si yo la compro desgranada, hice que otra persona más estuviera en esa cadena de producción y que se generara un empleo más, por más de que sea pequeñito, pero lo hice. Y entonces cuando uno no analiza la comodidad, que la comodidad nos cuesta más, uno también va, no, pero es que la comodidad puede generarle una fuente de empleo a personas y más ahora en la situación en que estamos viviendo. Y usted ve a muchas personas allí desgranando las alberjas y quizás a las personas le dicen, bueno, te vamos a contratar por el día para que desgranes alberja. Lo mismo la otra que raya la zanahoria y de una vez nos vende como la porción lista de la ensalada.
Pero yo creo que allí es donde usted debe dejar a un lado el subconsciente, porque el subconsciente está buscando comodidad y más bien actuar desde el consciente, que el consciente puede llegar también a esa comodidad, pero con un grado de conciencia que esta comodidad permite que se genere un empleo y si tengo la capacidad económica de hacerlo, ¿por qué no? ¿Sí? Perdón, me tomo. Un tinto ayuda mucho. Bueno, ya para irse cerrando esta parte de que el subconsciente responde mucho a eso, tiene que ver con comparar precios. Yo no sé, llegamos a un lugar de compras, nos da vergüenza, nos da pena preguntar cuánto vale. Uy, no, qué oso preguntar cuánto vale. Dirán que es que yo no. Entonces paguemos y cuando usted paga allá adentro, pues, ¿cómo así? ¿Por qué no preguntaste cuánto valía? Otra cosa, nos da vergüenza preguntar aquí, preguntar allá, pero los que tienen bien fortalecidas sus finanzas es porque dejan a un lado los egos, la social, dejan a un lado la vergüenza y actúan como deben de actuar. Mire que con lo que yo he hablado en ningún momento los estoy a ustedes induciendo a la tacañería, porque lo más feo, lo más horrible en una persona es la tacañería, no. Yo lo que estoy induciendo y quiero invitarlos a que hagan conciencia en el momento que van a hacer inversiones, en el momento que van a asumir gastos, hagan conciencia en el momento que reciben sus ingresos para saber cómo los gasto, cómo los invierto, cómo los ahorro y que no deje que esas acciones que se deben de tomar frente a lo financiero se dé desde el subconsciente, sino que se dé desde el consciente. Sí, esa es mi invitación, ¿verdad? Bueno, cuando usted va a comprar un carro, una casa, no sé qué, pues dése el tiempo prudente para preguntar aquí, las condiciones, aquí, y tome la mejor decisión desde el costo-beneficio. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa cada rato y no sé por qué, pero entonces llego y compro acá. Aquí este producto con las mismas características vale tanto y allá ese producto con las mismas características y todo valía el doble. Pero más acá me encontré un producto con las mismas características y todo que valía menos. Hay algo que no he podido entender y una vez hice la investigación, pero la investigación no me arrojó como el resultado claro, es el valor de la gasolina. Si la gasolina es la misma, los mismos componentes, está, ¿y por qué la gasolinera de aquí lo vende a 8.900 y la de al frente la vende a 8.500? Y las dos sobren para decir que es que esta quebró a esta, no. Y uno dice, oiga, ¿por qué cuando llega, y sobre todo eso lo veo llegando a la Universidad Luis Amigó, que están las dos bombas en diagonal, ¿por qué las personas cuando llegan sabiendo que aquí es más barato o acá es más caro, ¿por qué parquean el carro aquí y no allá? Y los letreros bien grandes. Eso debe de haber una situación psicológica ahí, cuando es la misma gasolina, la misma marca, la misma medida. Y así sucesivamente. Yo no sé si es la comodidad, es el estatus, es que qué tal. Mire, y estoy haciendo ese ejercicio para entender, lograr un poco entender por qué el mismo producto en el éxito vale un dinero y en de uno vale otro, el mismo dinero, el mismo producto, la misma marca, la misma cantidad. ¿Y por qué decido irlo a comprar al éxito mejor y no a de uno? Inicialmente pensé que, como yo soy ser humano lleno de errores, pues es también el que dirán, y que no me vean entrando a comprar al de uno de la placita de flores, más bien me voy al éxito de no sé qué. Pero después digo, no, si ya los de uno están en todos los niveles sociales, ¿no? Hay de uno
en estrato 1, en estrato 2, 5, 6, 7, ya el de 1 está en todas partes. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Esa respuesta la tiene usted y creo que en la medida que nosotros podamos organizarnos desde el consciente, cómo va a ser nuestra dinámica de las compras, ¿sí? ¿Cuál va a ser nuestra política para comprar? Miren, nosotros en materia financiera deberíamos de actuar como actúan las empresas. Yo soy una empresa con mis finanzas y debo de actuar de esa misma forma. De lo contrario, no vamos a salir adelante. ¿Usted cree que una empresa va y compra la loca? No piden 4 o 5 cotizaciones y empieza el gerente financiero a lo que llamamos nosotros recatear, pero a alto nivel, no. En los días, deme 30 días, deme 40 días. Así operan las empresas. ¿Y yo por qué no puedo operar así? Nosotros deberíamos de nuestras finanzas operar como las empresas. Bueno, volvamos a Menti, por favor. Volvamos a 20, pero esta vez volvemos con otro código, el 69 53 94 81. Vamos a entrar con ese código nuevamente a Menti para cambiar un poquito la dinámica de la charla, para que no se me aburran, para hacerlos más participativos. Ya en el chat de la plataforma pueden encontrar la página www.menti.com y el código también lo pueden copiar del chat. Igual lo repetimos, es 695 39 481 para que puedan hacer este ejercicio a la par con doña Rube. Muchas gracias. Bueno. Este ejercicio es para ver cómo están ustedes de cultura general. Entonces, por favor, ingresen. Eso me lo preguntó un alumno y no supe contestarlo. Entonces dije, voy a traer esa pregunta acá a este escenario. ¿Cómo se llama la mamá de Tarzán? A las 3 personitas que participaron, mire, Cala, no sabía, no sé, mamá de Tarzán. Esta es una pregunta de cultura general. Nuestros hijos nos la pueden preguntar, nuestros nietos. Ni idea. Perfecto. No tiene madre. Bueno, esa sí no sabía que la mamá de Tarzán, que Tarzán no tenía madre. Agradezco mucho que participen en esta pregunta un poco chistosa, ¿no es cierto? Pero que nos hace volver a ser niños. Es muy interesante ser niños para poder entender todo lo que está sucediendo. Bueno, la mayoría no sabe, pero sí, creo que se llama Cala. No tiene nombre. Bueno, ¿qué dice? Un gorila. Interesante. Sí, pero la gran mayoría no sabe cómo se llama la mamá de Tarzán y que conste que muchos de nosotros en nuestra niñez, esas eran las tiras cómicas que veíamos, ¿no? Entonces me pareció interesante traer esta pregunta. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, cuénteme, ¿qué hace con las monedas de menor denominación que le van sobrando? Yo les confieso algo, yo las boto, las de 50 pesos, y como ahora es obligación en los bancos, es obligación en las grandes superficies, que si la cuenta fue 3.298, a usted le tienen que entregar los 2 centavos o los 5 centavos, qué sé yo. Esa es una norma que existe y si no lo hacen se meten en problemas. Entonces yo quiero saber qué hacen ustedes con las monedas de menor denominación que le van sobrando. Entretener a la cajera.
Las junto para cobrar, se pierden. Pago la gasolina con ellas. Interesante. ¿Qué más? Las regalo. No me gustan, sí, me aterran, me ofenden, me saca a mí de quicio cuando me dan esas moneditas. De verdad que a veces me ha dado ganas como de tirarlas así. Y no hemos hecho conciencia que eso es dinero, ¿no? Y que hay una historia por ahí que la pueden buscar en YouTube de un personaje que estafó un banco y se hizo multimillonario y lo único que le quitó a cada cliente fueron, dígase usted, 50 centavos. Primero, nadie se iba a Doña enterar Ruby, de eso. Sí, en este momento hay 3 personas que nos han levantado la mano. Me imagino que para hacerles una perfecto. pregunta a usted. Ya usted nos dirá si damos paso a cada uno de ellos o si lo hacemos ahora al final, con todas las preguntas que tenemos en el chat. No, yo creo que las personitas que levantaron la mano las podemos atender ahorita y las preguntas sí al final, Listo, creo que el bueno, tiempo nos da. perfecto. Bueno, levantó la Eco, mano Santiago López. Puede sí, activar su micrófono para que pueda hacerle su consulta a doña Ruby. Santiago López. Tenemos, nos aparece la mano levantada. No sé si iba a hacer alguna pregunta, de pronto fue por error que se le fue clic. Listo, entonces pasemos al siguiente, a don Ricardo Romero. Granados, también tiene la mano levantada para formular una pregunta. ¿O será que la levantaron por error? Ah, bueno, ya por acá ya la bajó doña María. sí. Ah, sí, Ay, o la levantó doña María, puede activar su micrófono. me acabaron de mandar a mi WhatsApp, seguramente alguien que lo tiene, frente a la respuesta de la mamá de Cala, de la mamá de Tarzán. Dice que Cala, madre adoptiva de Tarzán, un gorila que la cuida, protege y educa como si fuera su propio hijo. Gracias por la persona que me mandó la respuesta. Ajá. Hay una María Granados que está Doña levantando la Rui, creo que las mano. personas levantaron la manita por error. No, pero ya les dimos la palabra y no han activado los micrófonos. Entonces, si quiere, doña Rui, entonces ahorita sigamos Ay, ahorita con la hacemos charla las y continuamos preguntas. más adelante, exacto, con las preguntas que hay en el chat. Muchas gracias. Listo. Bueno, en esta pregunta que hacen con las monedas de menor denominación, la respuesta que sobresale más es que compran chicles. Muy bien. Sí, por aquí vi se hacen paqueticos y la regalo. Sí, me parece muy bonito. También vi que las ahorran para dársela a las personas que limpian los vidrios. Pago las impresiones, las fotocopias. Interesante, interesante en el semáforo, pues a las personitas que están allí. Bueno, ahí está lo que ustedes hacen con las monedas, ¿sí? Por ahí vi que compraban la gasolina. Yo pienso que uno ahorrando ahí, cuando menos piensa, hay dinero. Miren la importancia de las monedas que uno a veces no les da. Yo conocí, de hecho, trabajo para una iglesia cristiana y estábamos debiendo hace 2 años como 20 millones de pesos del impuesto predial. Y entonces la señora, pues con la fe que los caracteriza a ellos, dijo, no, yo voy a abrir una alcancía y voy a ahorrar moneditas, 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 moneditas. Mire, ustedes no me creerán, creo que al año y medio habían 17 millones de pesos. Pues sin contar lo que ellos utilizan para su operación, eran las moneditas así que iban sobrando, que iban metiendo. Abrieron 17 millones de pesos. Yo decía, imposible, imposible que uno haga toda esa cantidad de dinero a punta de moneditas. Y mire que las moneditas nosotros las desvalorizamos, pero son muy interesantes. Una anécdota personal. Cuando mi hija era pequeña, me decía, mami, deme plata. Y entonces yo le daba monedas y ella quedaba muy contenta con monedas.
pero me acuerdo que un día le di un billete de 1.000 y ella lloraba y lloraba que no le habían dado plata, pero si yo te di 1.000 pesos, no y no, hasta que le di 10 monedas de 100 pesos y quedó contenta, ¿sí? Entonces, situaciones que suceden con las monedas, ¿verdad? Bueno. Continuemos, ya voy terminando para recoger sus preguntas que me parecen tan interesantes frente a mi charla, ¿no? Bueno, voy a hablar de 8 gastos hormiga. De alguna manera los tomé de la experiencia, de mi vivencia, de compartir con otros colegas. Bueno, usted ya se dio cuenta en qué se va la plata y en estos días hicimos un ejercicio con mi equipo de trabajo y nos dimos cuenta de que nosotros cuando íbamos a la presencialidad estábamos gastando en las semanas, sin contar los pasajes ni nada de eso, en puros gastos hormigas, 300.000 pesos semanales. Fuera del gustico ese que nos damos, fuera de que hay unos gastos ya necesarios, nos gastábamos 300.000 pesos en la semana. ¿Y en qué? Pues imagínese que a las 10 nos reuníamos con los compañeros del trabajo y entonces tocaba gastar el tinto. Luego a mediodía, a pesar de que llevábamos coca, hay que acompañar con un dulcecito y otro tinto. Bueno, a las 3 de la tarde, uy, no, nos está dando sueño, otro tinto, pero es que ese tinto debe de ir acompañado de otra cosita. Después a las 6 de la tarde, uy, no, qué cansancio, que nos vamos a ir en bus, vámonos en taxi. Y cuando hicimos todo este análisis, nos gastábamos 300.000 pesos semanales, esos sin contar los gusticos ni nada de eso. 3 por 4, 12, 1.200.000 mensuales. Eso era para uno quedar plut. 12 millones de pesos al año, casi que 13 millones al año, 13 millones de pesos al año en bobadas, en los tinticos, lo que yo traigo aquí, en el taxi, en el antojito, en qué mano en el tintico, ¿sí? En eso, porque es que si yo me hubiese o nos hubiésemos gastado nosotros 13 millones de pesos en que, no sé, nos fuimos de paseo a un tour, a un crucero, pues chévere, pero 13 millones en tintos en el bocadito ese que venden en la universidad, yo me acuerdo que, uy, qué rico una empanada de arroz a las 10 de la mañana. La empanada de arroz y el café valían como 5.000 pesos. Y si yo iba con un amigo, como el amigo me había gastado el día anterior, entonces me tocaba gastar, entonces ya son 6.000, 7.000 pesos, que así eran nuestras finanzas. Y ahí que yo haya arrancado al inicio de esta charla diciéndoles que este año, el pasado, y es la oportunidad para ahorrar. Mire, llegó un momento tan que eso nos estaba desangrando, que entonces ya entre todos que compramos una cafetera y compramos el café y compramos todo porque esto estaba ya saliéndose de control. ¿Y qué era? Un simple tinto, una simple galletica, un heladito, una empanadita, gusticos, ¿no? Y miren qué terminan los gusticos, ¿sí? Ahora mire otra situación. A usted le dicen, ya ahorita, téngalo en cuenta, pero no, ya pasamos, eso creo que era hasta abril 14, ¿sí? Y le decían a usted, pague el impuesto de su vehículo hasta el 14 de abril, si no estoy mal, con el 10% de descuento. Y uno dice, oiga, pero usted, ¿por qué no paga con el 10% de descuento? No, ya ahorita está la tarifa plena. Eso también cuenta. Ahora los servicios públicos le dicen a usted, mire, si paga hasta el 13, el valor es este. Si paga el 15, el valor es este. Y yo no sé qué nos pasa. Y teniendo la plata, eso va sumando, eso va sumando. En la gasolina, pues, ¿cuál es el problema
cuando que a veces vamos distraídos, nos pasamos el semáforo y vamos a dar una vuelta miedosa por allá, o no conocemos las vías, qué sé yo, o utilizamos el vehículo para situaciones que no las necesitamos, y eso cuenta en gasolina, eso va contando en gasolina, etcétera. Yo hice un ejercicio y quiero compartirlos con ustedes para que se den cuenta cómo esto se vuelve un hoyo negro. Y mire que las cifras que yo les traigo no son salidas de... Que usted a la semana se gaste a la semana, diario no, a la semana. Estoy siendo generosa en ese análisis. A la semana que usted se gaste 18,000 pesos en taxi, que son extra, no los que realmente usted no, sino que se le ocurrió por ahí, listo. Bueno. Entre tinticos ahí, 800 pesos el tinto, qué sé yo, que se le vayan 3,500. Entre esos gastos de más que pagamos porque nos olvidamos pagar en la fecha que era, entonces nos cobraron no sé qué, que se nos vayan 3,500. Mira que yo puse poquito. En antojitos, hay que un heladito, una empanadita, una Coca-Colita, usted acabó de almorzar, pero el cerebro opera y entonces se le activó el hambre, ¿sí? 10,000 pesos. En la gasolina, dando vueltas bobas, que se pudo haber ido por aquí, pero se fue por allá, o que sacó el carro cuando no lo necesitaba, eso gasta gasolina, y eso que no traje aquí, que eso gasta también llantas y deprecia el vehículo, 9,000 pesos. En esas compritas de ir a comprar lo del desayuno, qué cosa tan horrible. 3 huevos, un paquete de arepas, una bolsa de leche y una Coca-Cola, sin mentirles. Eso puede estar entre 15 y 20,000 pesos. ¿Sí? ¿Y qué fue a comprar? Una bolsita, listo. Entre los intereses de la tarjeta de crédito. Se le olvidó, yo no sé qué, hizo una compra cuando no debía, no la planeó muy bien, intereses. Bueno, y en los estacionamientos, hoy en día, pues usted, los parqueaderos están muy costosos y entonces yo creo que le sale más barato coger taxi que ir en el carro. Sí, lo que pasa es que nosotros siempre vivimos pegados de la comodidad. Bueno, en todo esto, semanalmente se le fue 89,000 pesos. Y eso que ha sido como baratonga más bien. Bueno, multiplique 18,000 pesos de taxi por 4 semanas, se gastó 72,000 pesos. Café, 3,500 por 4, se gastó 14,000 al mes. Las comisiones por 4, 14,000 al mes. Esos antojitos, 40,000 al mes. La gasolina, no la gasolina que uno usa generalmente, esas vuelticas bobas que uno hace, 36,000. Compritas ahí, 72,000, intereses 72,000, parqueaderos 32,000, al mes se le fueron 356,000 pesos en bobaditas. Y usted no se dio cuenta. Pero si usted suma eso al año, son 4,272,000 pesos. Yo le pregunto, ¿usted con 4 millones qué haría? Nos pudiéramos ir a Cartagena 2 o 3 días y en un buen hotel. Sí, es más, ahora como los tiquetes están tan baratos, hasta se puede ir a Cuba con 4,272,000. O está la cuota inicial, no sé de qué quiera usted, qué activo quiera usted conseguir. Y mire cómo se le fueron bobamente. Y eso sin hacer el otro ejercicio que les dije que es real, lo hicimos en la universidad, que nos gastamos 12 millones de pesos al año en bobadas durante el transcurso de nuestra jornada. Hoy agradecemos que estemos en teletrabajo. Bueno, ya para concluir y dar pie a sus preguntas y agradecerles mucho por acompañarme este momento, esta frase de Samuel Johnson: el hombre que sabe gastar y ahorrar es el más feliz porque disfruta de ambas cosas. Es decir, gasta y ahorra. Y ese debería de ser nuestro estado ideal, que gastamos todo lo que necesitamos, todo. Aquí en esta casa no falta nada, lo tenemos todo, pero también ahorramos. ¿Y por qué? Es porque nosotros gastamos inteligentemente.
porque gastamos desde el consciente y no desde el subconsciente. La invitación de esta charla es que por favor actúe en materia financiera desde su consciente. Obviamente que usted debería de actuar en todas las acciones conscientemente, pero muchas veces no lo hacemos. Pero haga conciencia de lo financiero. Y esa conciencia se da en el núcleo familiar. Cuando su esposa, sus hijos han hecho conciencia de eso, entonces papá, esto no, mamá, esto no, el esposo, la esposa, entre ustedes se ayudan. Si no existe una coacción, una cohesión, un engranaje en su familia, pues créame que la situación se va a volver compleja. Y nosotros debemos de estar en los tiempos de abundancia pensando, no porque seamos fatalistas, sino pensando en las situaciones adversas y estar preparados para ello. Hay muchas personas que han sido muy sanas en sus finanzas, que la pandemia puede durar 1, 2, 3, 4 años y pueden soportarla. Hay otros que no y están en situaciones muy difíciles. Muchísimas gracias y doy pie, muchas gracias, y doy pie para que ustedes me hagan sus preguntas. Yo espero yo poderlas responder. Muchas gracias, doña Ruby. Sí, hay varias preguntas en el chat de la plataforma. Entonces vamos a empezar a leer una por una para ir dando la respuesta. Entonces, nos dice Lina Marcela Arango González, nos pregunta lo siguiente. Sí, dígame. En el tema de que los hijos desean ser independientes, en el tema económico, ¿cómo hacer para que los tengan ingresos y se sientan cómodos? Nuevamente, en el tema de que los hijos deseen ser independientes, en lo económico, ¿cómo hacer para que los tengan ingresos y se sientan cómodos? Yo creo que los hijos deben de sentir de que todo tiene un costo, todo involucra un esfuerzo. El error que cometimos los padres cuando no les hacemos sentir a ellos que hay un esfuerzo, que debe de haber un esfuerzo de por medio. Eso no es amor hacia los hijos. Eso yo creo que cuando uno los odia, crea esos escenarios. Yo pienso que uno en la casa puede diseñar muchas estrategias para que los hijos empiecen a alcanzar independencia económica poco a poco. Hay unas actividades en el hogar que son propias del hogar y que todos debemos de colaborar, pero es que usted también puede crear otras actividades donde los hijos, fruto de su esfuerzo, logren acceder a un recurso económico que les permita a ellos poco a poco ir sustentando algunos gastos. Bueno, ese sería un escenario mientras son pequeños, dígase usted hasta la época donde se consideran menores de edad, ¿sí? Usted, papá, los puede involucrar en su trabajo. ¿Por qué no los involucra en su trabajo? Usted es abogado y en su quehacer como abogado, usted necesita redactar, llamar, mirar en qué van sus... ¿Por qué usted no le genera un espacio de trabajo a sus hijos? No necesita tener una empresa, no, usted mismo genere el espacio. Igual tiene que seguirles económicamente sosteniéndolos, pero que ellos sientan ese esfuerzo y empiecen desde allí a generar hábitos de independencia económica y de sentir que ellos, por su esfuerzo, asumen sus compromisos, que no les están dando nada ni regalando nada. Yo me lo gano. Sí, eso es muy interesante, porque cuando el chico ya salga de sus 18 años, ya ha tenido este tipo de estímulos, creo que enfrentarse al mundo laboral no le va a ser tan difícil. Créele espacios a sus hijos. Salir a buscar hoy empleo es muy difícil, ¿sí? Hoy en día es bastante complejo para los jóvenes, pero yo pienso que si durante esa época en que ellos están bajo nuestras tutelas, nosotros empezamos en crearles un No tengo ambiente, medio prendido.
un ambiente donde no solamente están generando un ingreso, sino adaptándose a ese mundo laboral, me parece muy interesante. Ahora sí, un señor me dijo algo en estos días que me llamó mucho la atención y me dijo que uno a los hijos no debía de darles nada, que lo único que debe de darles es una buena educación, porque si los hijos tienen una buena educación, lo lograrán todo, sin necesidad de que el padre esté ahí apoyándolos económicamente, que el mejor legado que usted les puede dar a sus hijos es la educación, pero yo pienso que la educación también debe de ir acompañada de generarle a usted espacios donde él poco a poco vaya sintiendo lo que es la responsabilidad laboral y lo que es también generar ingresos y satisfacer sus necesidades desde su esfuerzo. Pero sí me parece que desde pequeños hay que enseñarles a ser independientes económicamente. Y no se trata de mandarlos a trabajar por allá. Vaya, no, no, no. Es crear un espacio dentro de lo mismo hogar, involucrarlos en el trabajo de uno. ¿Sí? Porque hay otros quehaceres de la casa que entre todos lo hacemos y no tiene por qué haber una contraprestación económica. Pero yo creo que si uno los involucra en su trabajo, los involucra en su ejercicio profesional, puede ir generando en ellos buenos hábitos, que es lo interesante en este caso. Muchas gracias, doña Rubí. Doña Amparo Bedoya pregunta, si uno debe mensualmente pagar una cuota, en este momento es mejor ir pagando más a esa deuda o ahorrar. Bueno, esa es una pregunta que hay que analizarla muy bien. Porque se presentan situaciones interesantes. Si usted en este momento tiene 10 millones de pesos y pudiera ir a pagar sus deudas, ¿usted qué hace? ¿Va y paga sus deudas o más bien sigo con mi deuda y mis 10 millones los invierto? Si usted invierte sus 10 millones y esos 10 millones le generan rentabilidad y más encima le permite pagar la deuda, no la vaya a pagar, déjela que está ahí. Pero si usted lo que está haciendo es asumiendo un costo en el tiempo donde no le va a generar ningún beneficio a largo plazo, pues vaya y páguela. ¿Sí? Eso sí es un análisis que no puede ser un estándar para todos, hay que verlo en cada situación. Reitero y espero hacerme entender con mi ejercicio. Yo tengo en estos momentos 10 millones de pesos. Si voy y pago la deuda, pues me ganaría los intereses de esa deuda, que puede decir, si la pago en 5 años, me tocaría pagar 15 millones de pesos. Si la pago hoy, con 10 millones saldo la plata. Yo cojo mis 10 millones y voy y pago. Pero después hago otro ejercicio. Esos 10 millones pueda que en 15 años, en 5 años más, me generen más de 15 millones, porque hago buenas inversiones. Entonces, ¿a son de que voy a ir a pagar mis 10 millones la deuda? Más bien los pongo a producir, que me van a entregar mucho más de lo que me están pidiendo, me van a afectar los intereses. Otro ejemplo sería ese que saca almacenes éxito y bueno, y todos ellos, y le dicen a usted, si paga con su tarjeta éxito, se gana el 40%. ¿Sí? Y entonces uno dice, claro, yo voy y pago con la tarjeta éxito y me gano el 40%, pero si yo lo difiero a 36 meses, pues eso no va a suceder. Ese 40% hace rato se consumió, pero si yo me gano el 40%, el 20% y voy y pago mañana la tarjeta, hice una buena negociación. Yo pienso que eso tiene que ver con un término que manejamos nosotros los contadores que se llama costo-beneficio. ¿Sí? ¿Qué me es más rentable a mí? ¿Pagar hoy la deuda porque tengo liquidez para irla a pagar o dejar la deuda y más bien coger esos 10 millones e ir a hacer una inversión? Esa inversión me va a representar mucho más de lo que me voy a ahorrar si hoy pago la deuda.
Eso es un análisis que lo debe de hacer cada quien de acuerdo a la situación particular que se esté enfrentando. Nos pregunta Don Loic, profe, un consejo para los emprendedores. ¿Qué recomienda para tener un buen manejo financiero cuando los ingresos de la empresa también indirectamente se convierten en ingresos personales? Mire, hay una posición personal que tengo frente al emprendimiento. El emprendimiento es una opción de vida, no una forma de generar trabajo ni de generar ingresos. Si un emprendimiento para usted es una opción de empleo, porque no hay empleo, todo su emprendimiento, ese emprendimiento va a fracasar. El emprendimiento en su etapa de maduración es una opción de vida. Y debe de inducirme a mí como una opción de vida, no como una opción para satisfacer mi cotidianidad, porque si no, no va a funcionar. Mire, yo conozco emprendedores que trabajan normal y tienen una empresa, tienen un emprendimiento. Y ese emprendimiento poco a poco va madurando, madurando. Cuando ya está bien fortalecido, ellos renuncian a su trabajo y se van a su empleo. Mientras tanto, no. Yo no sé por qué hubo una época en que una de las políticas públicas para minimizar el impacto del desempleo era el emprendimiento y dar créditos. Las personas quedaban supremamente embaladas, porque antes al menos lo que no tenían era empleo. Ahora no tienen empleo y una deuda. El emprendimiento no es una opción para generar una ubicación laboral y por ende unos ingresos. El emprendimiento es una opción de vida. Usted no se casa porque se siente solo. No, usted se casa porque en su proyecto de vida está compartir, porque usted cree en el matrimonio, porque usted cree en la convivencia a pesar de las dificultades, no porque es una opción para ver si me vuelvo una persona más responsable o me vuelvo una persona más feliz o supero esta soledad. No, eso no soluciona eso. Los matrimonios fracasan por eso. Y igualmente yo diría que los emprendimientos fracasan cuando se ha emprendido uno de ellos como una opción de desempleo, como una opción de generar ingresos para satisfacer necesidades personales. Yo he dicho a las personas que me preguntan el tema, usted va a montar un emprendimiento, pero primero solucione todos sus problemas económicos de cotidianidad, todos. Cuando ya estén solucionados, entonces monte un emprendimiento. Mientras tanto, los gastos personales van a terminar absorbiendo el capital del emprendimiento. Y hasta ahí llegó. Al final, ¿qué quedamos? Sin emprendimiento y sin... ¿Qué puedo yo recomendar? Y ha sido muy difícil lograr en las asesorías que yo tengo con Fami Empresas. Es que por favor separen lo que es de la empresa y lo que es lo familiar. Algunas de ellas, cuando son muy buenos emprendimientos, imagínense que han tomado la decisión de nombrar un gerente independiente porque no logran separar eso. Hay otras donde generalmente los más jóvenes que pertenecen a ese emprendimiento familiar toman las riendas y ponen unas reglas. Mire, aquí es así y esos emprendimientos familiares han salido adelante porque han sabido diferenciar muy bien lo familiar de lo empresarial. Pero si no se tienen el carácter para separar lo uno de lo otro, es bastante difícil que un emprendimiento salga adelante. Y más aún, si ese emprendimiento se da como una opción de satisfacer los ingresos que se generarían por un vínculo laboral, pues allí la situación es compleja. Es compleja porque usted ingresa dinero y empieza a pagar los servicios de la casa, el arriendo de la casa, la comida de la casa y se acabó con el capital de la empresa. A no ser de que sea un emprendimiento muy rentable, muy bien estructurado, que desde el primer día le paga los 5 o 6 millones de sueldo suyo.
y usted sí con eso va y satisface todas sus necesidades. Pero hoy en día los emprendimientos, y más aún en la situación en que estamos, bastante difíciles de sacar adelante. Si quieren contradecir Muchas mi gracias. punto de vista, Pregunta, bienvenido, me interesaría muchísimo. No es un punto de vista que estoy dando. pregunta doña Leonor Vélez, ¿cómo evitar los gastos hormiga o cómo manejarlos? Bueno, ¿cómo evitarlos? Haciendo conciencia. No dejando que sea el subconsciente el que actúe usted. Haga conciencia. Y siempre pregúntese, ¿este gasto es esencial? ¿No es esencial? Si no es esencial, no lo ejecute. Empiece a dominar su voluntad. Si usted no domina su voluntad, no va a lograr acabar con los gastos hormiga. Empiece a dominar su voluntad. Empiece a mandar usted sobre sus finanzas y sobre sus necesidades, no que las necesidades manden sobre usted. Uno sí los puede evitar, al principio son un poco difíciles, pero si ya se vuelve un hábito no gastar eso, ya se vuelve un hábito, no voy a tomar tinto por fuera, no voy a consumir cada que salgo, no voy a consumir refrigerios, no, empiezo yo a darle órdenes a mi cerebro para que, que desaloje de allí esos hábitos, pues no se va a lograr. Pero desde mi experiencia personal les digo que sí se puede lograr evitar los gastos hormiga. Eh, Uno poco a poco, los primeros días es difícil, pero ya después uno se acostumbra. No sé si a ustedes les pasa que cogimos el hábito de que después del almuerzo debemos de comer un postre. Pero ¿para qué postre si ya te alimentaste? Pero mire que uno empieza, no voy a comer, no voy a comer, no voy a comer, no voy a, los primeros días muy duros, pero después ya se acostumbra. Y de esa misma forma empieza usted a suprimir los gastos hormiga. Se puede, pero tiene que haber una gran fuerza de voluntad y sobre todo un gran sentido de conciencia frente a la repercusión en el bolsillo, en lo económico que tienen los gastos hormiga. Listo, doña Ruth. Hay algunos comentarios, ya no hay más preguntas. Si alguien más desea preguntarlo, lo puede hacer en este momento. Hay algunos comentarios que quisiera pues destacar. Dice Beatriz Elena Aguirre. Buenas tardes, excelente el tema y la exposición. Dios los bendiga a cada una de las personas que conforman nuestra cooperativa bolivariana. Nos dice doña Luz Janet, mil gracias por la charla tan interesante. Ustedes siempre Dice tan doña, generosos con sus dice doña comentarios. Beatriz Elena Aguirre, dice, lo más importante para los hijos es la estabilidad emocional y de segundo sería la educación. Sí, Nos comenta totalmente de ella. acuerdo, totalmente de acuerdo. Y mire que esa estabilidad emocional de ellos hace que ellos se sientan primero muy apoyados por sus padres, muy apoyados por sus padres. Y eso les dé seguridad para ellos tomar decisiones, no solamente desde lo profesional, sino también desde lo financiero. He visto casos donde el hijo le dice al padre, papá o mamá, yo considero que con mi trabajo y esto, yo puedo asumir un crédito para conseguir un medio de transporte, una moto, un vehículo. Y los padres ahí, sí, yo te apoyo, tú lo puedes, yo creo en ti, entonces vamos a ayudarte a que no asumas gastos hormiga, nosotros vamos a estar ahí con la campanita cada que quieras gastar, nosotros te vamos a apoyar, nosotros creemos en ti. Yo creo que esa es la forma en que uno va generando en sus hijos confianza en sí mismo y a su vez, poco a poco, ellos van experimentando lo que es estar en un contexto de independencia económica. Cuando usted los suelta, suéltelos, pero confíe en ellos. Y esté ahí, como dice mi padre, esté ahí, pues para apoyarlos en el momento que las cosas no salgan. Y creo que esa es la función ya uno de padre cuando sus hijos ya han crecido. Esté ahí, condicional, las 24 horas, no para decirle yo le advertí, yo le dije no, sino para otra vez volverlo a levantar, ¿no? Okay, pero seguimos, esto sigue adelante, ¿no? Por acá hay otra pregunta de don Eloy, nos dice, profe, ¿qué recomienda para invertir? Uy, ahora todo está como tan complejo, tan complejo, tan complejo
Tocaría analizar muy bien los escenarios. Muchas personas han recomendado, los grandes inversionistas, que es prudente darnos un tiempo y mirar hacia dónde vamos, ¿sí? Los negocios de tecnología son muy buenos, pero no sé hasta qué punto. Las tiendas virtuales son muy buenas. Uno diría que es cuestión de invertir en proyectos que ya están en su etapa de maduración. Si yo tuviera plata, invertiría en proyectos que ya pasaron su etapa de maduración, no invertiría en proyectos nuevos, sino en unos que ya se foguearon en el mercado y que de pronto con evidencias no han logrado salir a flote por falta de capital, pero existe la suficiente evidencia de que es por eso. ¿Sí? Hay un negocio que me llama mucho la atención y tiene que ver con la comida saludable. Y mire que todo lo que tenga que ver con lo saludable me parece que es un buen nicho para montar un negocio. Hoy en día encontramos en los centros comerciales y en muchos lugares dizque los mercados saludables. Eso hace un año no existía y hoy se han venido fortaleciendo. Todas estas comidas que nos gustan mucho a nosotros, pero que son dañinas para la salud, convertirlas en saludables me parece que puede ser una buena idea de negocios. Buena idea de negocios. Mire, y en mi mente lo tengo y el día que tenga plata yo creo que lo haría. El chicharrón. El chicharrón tiene mucha grasa, el chicharrón yo no sé qué, ay, pero el chicharrón es elemental en la dieta, entre comillas, dieta de los paisas, sobre todo. Entonces, en el mercado no hay un chicharrón, sobre todo en los restaurantes, yo no lo he visto, ando buscando, una bandeja paisa que sus calorías se hayan reducido al mínimo sin perder el sabor, el sabor de lo que ello implica. Entonces yo digo que las personas que estén, ya lo deben de estar pensando, cómo hacemos de esas comidas que no son saludables, volverlas saludables, me parece que es un nicho interesante. Y todo lo que tenga que ver con tiendas virtuales, todo lo que tenga que ver con dejar de tener gastos fijos en el momento de comercializar un producto y más bien trasladarse al nuevo modelo de negocios que es cero capital de trabajo y solo utilidad va a ser muy bueno. Me explico. Cuando yo vendo una revista de esas revistas que hay por ahí, primero, usted no necesita capital. Segundo, usted no necesita una oficina, usted no necesita tener inventarios, usted no necesita nada y tiene todo un negocio próspero ahí. Y hoy en día las plataformas de internet, las tiendas virtuales operan así. Vamos a vender carros y usted no tiene ni un carro, usted no tiene ninguna, usted no tiene nada, pero va a vender carros. Por internet lo puede hacer. Monta las imágenes de los carros. Eso sí llama a quien le va a producir los carros. Cuando concrete el negocio, esos son los negocios que están funcionando ahorita. Cero capital de trabajo. No necesita. Usted para vender carros hoy en día necesita es la tecnología. ¿Sí? Necesita que le tomen un video en 4D o en yo no sé qué, y yo creo que la misma empresa se lo puede dar. Sí, es más, ya existe hasta simuladores para eso. Ah, listo, póngase a vender carros. ¿Sí? Como empresa, no como empresa, una empresa. Y eso han hecho hoy en día muchos emprendimientos que en Internet, han invertido en Internet. Allí usted entra y tienen, pues, va usted a ver, inventarios no tiene, no, simplemente ya operan desde el negocio como tal y son ellos como tal la empresa, no comisionistas, son como ellos la empresa. Esos modelos de negocios también he visto que están funcionando.
Nos preguntan por acá, ¿recomienda invertir en el Bitcoin o las criptomonedas? A ver, los bitcoins. A mí, esto también es una opinión personal desde todo lo que uno ha visto. Mire, en el momento que todo el mundo empiece a invertir en bitcoin, ¿qué va a pasar con el bitcoin? Va a caer, ¿sí? Y, y me parece que el bitcoin funciona en la misma dinámica de las bolsas, donde se llegue a dar la especulación, hasta ahí van a llegar los Bitcoin. Entonces hay que ser muy cuidadosos en esa inversión. Todos estos mercados que son una burbuja y la gente empieza a emocionarse. De hecho, los Bitcoin cada día valen más. Eso es complicado porque eso hace que se especule, eso hace que al haber tanta gente comprando y comprando, pues eso tiene una repercusión, ¿no? Y puede generar de pronto una situación compleja. Con los Bitcoin yo iría con muchísima prudencia, con mucha prudencia y sobre todo porque ese es dinero electrónico. Todavía la tecnología en seguridad pues no está aprobada al máximo, ¿sí? Y entonces también me preocuparía mucho la seguridad. El caso que les voy a compartir lo relataron en la W Radio, un señor que tiene una cantidad de dinero por el Bitcoin y resulta que al señor se le perdió la clave. Y se comentaba en ese espacio que a los 10 intentos usted ya perdió todo, perdió absolutamente todo y el señor ya iba en el 8º intento de recuperar la clave. Sí, entonces, y eso lo pueden buscar en la W Radio está, entonces mire que todavía no se ha avanzado mucho en eso y yo lo que puedo hacer es tener un capital de riesgo. De hecho, los inversionistas tienen capitales de riesgo. Entonces, si yo tengo capitales de riesgo, invierta, que si se perdió no pasó nada. Los grandes inversionistas tienen una cantidad de dinero para invertir en riesgo. Si se perdió no pasó nada. ¿Sí? Si usted tiene capital de riesgo, hágalo. Pero si es lo único que usted tiene, me parece complicado porque es un negocio que recién va ahí y todavía no se ha fortalecido. Es más, todavía no tenemos claro cómo son los estándares de seguridad de ese dinero. Y comento lo que acabé de decir, bueno, se me perdió la clave, hoy en día se te pierde la clave, tú vas al banco y la recuperas y todo y te da, bueno, no ha pasado aquí nada, pero allí el señor está a punto de perder todos sus millones porque no sabe la clave de cómo ingresar allí. Lo haría con cuidado y si tengo capital de riesgo, invertiría. Listo, doña Ruby, no tenemos más preguntas. Nos preguntan por acá de pronto que hasta qué hora está programada la charla. Nos vamos. Sí. Entonces, ya por último, una pregunta que me llama la atención, hasta que, no, cuando uno ahorra, está economizando, la respondo porque me parece una pregunta sencilla, pero difícil de responder. Depende, yo creo que cuando hay que diferenciar el ahorro de la inversión, ¿no es cierto? Una cosa es ahorrar y otra cosa es invertir. Yo diría que cuando uno hace este tipo de economías, lo interesante sería invertirlas, no ahorrarlas, invertirlas para que realmente se dé el impacto. Si yo tomo 12 millones que me valían los gastos hormiga cuando estaba en la universidad y los invierto, la rentabilidad me va a permitir darme una cantidad de gusticos, ¿sí o no? Y conservar el capital más lo que se pudo haber depreciado en el tiempo. Si yo simplemente los ahorro, pues de pronto no puedo evidenciar el impacto que sí lo podría identificar en el momento que invierto. Muchísimas Muchas gracias, gracias. doña Ruby. De verdad, le agradecemos
por su compañía, por siempre brindarnos estos espacios año tras año que nos ha venido acompañando. Y de verdad tenemos buenos comentarios de agradecimiento por este espacio donde hemos Sí. aprendido muchísimo. Tenemos que tener una charlita sobre la reforma tributaria, me parece muy interesante hablarla porque va a tocar a todos y hablarla desde un contexto muy crítico y muy objetivo, ¿no? Esperemos a ver qué pasa con todas estas presiones y que también abramos un espacio para saber a qué nos vamos a enfrentar en el 2022, porque el 2021 ya termina como lo traemos. Es muy interesante que también abramos ese espacio. Igual como abrimos estos espacios para hablar de lo financiero, también hablar un poco de lo contable y de lo tributario. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por Listo. No, a permitirme usted llegar muchísimas gracias. a ustedes. Y muchísimas gracias a todos los asociados que nos acompañaron hasta esta hora, que nos estuvieron pegadísimos de la pantalla de este maravilloso espacio. Recuerden que les vamos a dar memorias de este evento, al igual que la grabación. Muchísimas gracias y una feliz noche para todos. Una feliz noche para todos.